Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. De nuevo estamos al filo de la semana. Esta semana que acaba de pasar ha sido una semana bastante intensa, con demasiada lluvia, demasiado problema y demasiada demostración de la vulnerabilidad de nuestro país. Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 88% de nuestro territorio, 88%, que se dice pronto, ¿verdad? Mucho más de la mitad, más de las 3/4 partes del territorio, puede ser afectado por desastres y fenómenos naturales, es decir, es vulnerable. Es decir, hay zonas de nuestro país, muy pocas, que son poco vulnerables a los desastres naturales, pero la mayoría son vulnerables. Y los salvadoreños vivimos en las zonas más vulnerables, de tal manera que, según este informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 95% de la población está expuesta a niveles mayores o menores de riesgo. A veces se piensa que no hay riesgo en los ricos, pero los ricos a veces también tienen riesgo. Miren, en Tuscania, apartamentos de $200,000 o $250,000 han estado muy cerca de derrumbes de tierra, ¿verdad? Es decir, el desastre y la vulnerabilidad toca a casi todo el país, ¿verdad? Puede haber algunas excepciones, 5% de personas que viven en zonas no vulnerables, ¿verdad? Hay zonas que están muy bien construidas, son zonas muy seguras, etc. Y tal vez no son vulnerables. Todos en el fondo, ¿verdad? Podemos serlo, pero en estos índices de vulnerabilidad que se hacen, siempre hay unas zonas que se consideran seguras, son muy pocas en las zonas en que viva población, ¿verdad? 95% de la población vivimos en zonas inseguras. Las lluvias nos han mostrado durante toda esta semana la vulnerabilidad de nuestro país. Vulnerabilidad en carreteras, vulnerabilidad en puentes, vulnerabilidad en tierra suelta, débil, deslizamientos muy frecuentes, vulnerabilidad que llega incluso hasta casos de muerte, ¿verdad? Es decir, ya andamos por 13 o 14 muertos a lo largo de estos días a causa de las lluvias. Y no han sido lluvias acompañadas de un huracán, es decir, ha habido algunas rachas de viento, pero no han sido ventoleras de 70 kilómetros por hora, etcétera, ¿verdad? Sino vientos relativamente moderados, tal vez alguna racha llegó a 40, 50 kilómetros por hora, pero sí han caído bastantes árboles, etcétera, ¿verdad? Ante eso es importante el protegernos frente a la vulnerabilidad, tratar de que nuestro país sea cada vez menos vulnerable a desastres, porque los desastres van a seguir llegando, es decir, con el cambio climático, las tormentas van a ser más fuertes, las lluvias van a ser más potentes, las sequías también van a ser, curiosamente, esa mezcla de sequías y inundaciones se va a ir dando, ¿verdad? Es decir, tiempos de sequía largos y de repente tormentas muy fuertes. Eso nos hace sumamente vulnerables también en el tema de la autonomía alimentaria y de la capacidad de tener independencia alimentaria, producir todos los alimentos del país. Es decir, ese es un punto. El punto de la seguridad vial, de la seguridad personal, etc. Sería como muy importante, creo yo, tener un plan de lucha contra la vulnerabilidad que se centre, por ejemplo, inicialmente, si pensamos en los niños, en que todas las escuelas del país sean un lugar seguro. Eso sí sería un gran paso para proteger a nuestros niños. Después tardaríamos más tiempo, etcétera, pero es importante también hacer un estudio de las zonas de deslizamiento de tierras, ¿verdad? Es decir, donde hay posibilidad de deslizamiento de tierras y ser mucho más exigente a la hora de
construir viviendas que no se construyan en zonas donde puede haber deslizamientos, ¿verdad? Incluso la vivienda sencilla y popular, hay que hacer planes de vivienda sencilla y popular asequibles para las personas y en zonas lo más seguras posibles. Es decir, el tema de la vivienda y del deslizamiento de tierras hay que vincularlo y hay que promover vivienda digna y al mismo tiempo vivienda segura, ¿verdad? Y la supervisión de la construcción es importante también, es decir, se está dando, no solo ahora, sino ya desde hace tiempo, se está dando con mucha facilidad permisos para construir grandes edificios de muchas plantas, etc. Ahora salía en las noticias que están construyendo unos edificios altos, los están vendiendo ya, en la zona de Montebello, pero precisamente en la zona donde hubo un deslizamiento y también un aluvión de tierra y agua en el año, no me acuerdo si fue el 83, que el 83, un aluvión de tierra y agua que destruyó un montón de viviendas y mató a más de 300 personas. Aquí en Tecla tenemos también el caso de las colinas, ¿verdad? Es decir, bueno, son construcciones que se hicieron en lugares donde ha habido grandes deslizamientos de tierras mortales, con tragedias muy grandes, 300 personas, y de repente que se vuelva a construir ahí un edificio grande con muchas plantas, da un poco de miedo. Es decir, yo creo que el Estado debería ser más exigente en los análisis de los lugares posibles para construir y también en los permisos para construir que se dan, ¿verdad? Hay muchas construcciones que están solo pensadas en favor de la economía de los constructores y no de la seguridad de las personas. Es importante tener un plan, como decía, un plan de prevenir, plan de prevención frente a la vulnerabilidad del país. Si el país es muy vulnerable, hay que prevenir. No solamente prevenir la respuesta al desastre, sino prevenir que el desastre no nos afecte como nos ha afectado tanto. El día que en los refugios no llega a haber más de 500 personas en casos como el que hemos pasado, que no ha sido un caso extremo, entonces uno dice, bueno, vamos caminando. Si cada vez tiene que ir más gente a los refugios, estamos salados, como dice la gente, ¿verdad? Es decir, hay que tomarse en serio la prevención del desastre y la prevención del desastre a largo plazo, no tener listo para socorrer, que también es importante tenerlo, ¿verdad? Pero prevenir que el desastre no nos afecte, es decir, las lluvias fuertes no nos afecten tanto, etcétera, ¿verdad? Esto es lo fundamental. También hay un próximo informe de el CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, va a hacer un informe sobre El Salvador. Hay denuncias por la política de seguridad ciudadana, el acceso a la justicia y la situación de personas privadas de libertad, ¿verdad? Muchas de ellas privadas de libertad de modo ilegal o arbitrario, con base a criterios discriminatorios en zonas de pobreza, a veces con violación de garantías judiciales, a veces con denuncias anónimas, etcétera, ¿verdad? Entonces, es importante que también el gobierno asuma esto no como una crítica al Salvador. Si estos problemas son de larga data, es decir, detenciones arbitrarias las ha habido con el régimen, han aumentado desmesuradamente, ciertamente, pero que es bueno que el gobierno reciba la crítica como una colaboración para mejorar la situación de todos. Yo creo que en este momento el terminar con el régimen de excepción que se tiene, hoy en día la policía puede seguir su labor de contención y de persecución de la violencia y de cualquier grupo organizado para cometer crímenes con sus propios recursos, sin necesidad de unas leyes que lleven al abuso como han llevado a estas. De manera que ya se puede en este momento levantar, eso estoy seguro. No me gustó el régimen de excepción por todas las injusticias cometidas a lo largo del mismo,
Yo creo que hay que aminorar cualquier tipo de injusticia que venga del Estado, pero hoy sí creo que es necesario ya levantarlo, ¿verdad? Es decir, ha conseguido algunos fines, ya la policía tiene ahora la capacidad de, con sus propios recursos, sin necesidad de un apoyo, de una legalidad mal administrada, como ha sido la legalidad del régimen de excepción, ya tiene posibilidades de cumplir con su papel sin ese tipo de ayudas que, como digo, no son las mejores ni las más convenientes. También hay una serie de temas que son importantes con respecto a las víctimas del régimen de excepción. Las víctimas tienen derecho a indemnización, tienen derecho a defensa, tienen derecho a visita familiar, tienen derecho a protección judicial, y eso no se está dando ni con las víctimas ni con los otros presos, que también tienen los mismos derechos. Es decir, tiene que cambiar este sistema de abuso continuado y permanente de la población carcelaria, darles de comer. Es decir, que un preso, sea culpable o inocente, pero hablemos de un inocente, un preso que es inocente, que lo meten preso, y la familia tiene que darle la comida y tiene que llevársela y tiene que pagarla. Es decir, eso es absurdo. Si el Estado mete presos a personas, tiene que costear el alimento de esas personas y costear una alimentación decente, no cobrarle a los familiares por la alimentación de su pariente preso. Cuando además el preso es inocente, como digo, la cosa se vuelve más absurda, ¿verdad? Y más ofensiva contra la dignidad de la persona humana y contra los derechos de las personas. Bien, hay también dentro de este tema de construcción, que lo hemos tocado sobre todo en relación al desastre y a las lluvias, otro tema que es importante tocarlo, ¿verdad? Es decir, la DOM, es decir, la Dirección de Obras Municipales, que concentra todo el FODES prácticamente, la mayoría del FODES, ¿verdad? La gran mayoría del FODES, donó prácticamente 14 millones, según las publicaciones que hemos podido ver, y 14 millones en bienes a una constructora llamada Constructora El Salvador, que es además es privada, pero la mayoría de las acciones de esta sociedad pertenecen a la DOM. Y esta sociedad goza de confidencialidad en su constitución. Es decir, no se sabe quiénes son los dueños, no se sabe dónde está su sede, etc. Es de nuevo reserva de información para algo que ha hecho el Estado, ¿verdad? Y que supuestamente es para el bien común. Bueno, si es para el bien común no debería haber reserva de información, ¿verdad? Es decir, si las acciones son del Estado, ¿verdad? De la DOM en esa empresa, debe saberse cuál es la cantidad de acciones que tiene la DOM y quiénes son los otros accionistas. Eso es normal en cualquier democracia, y la transparencia y el acceso a la información pública son derechos básicos, ¿verdad?, del funcionamiento democrático. Andar ocultando cosas no es bueno. Ojalá este tiempo nos ayude a reflexionar y a no dejarlo pasar como otro desastre más y esperar al siguiente desastre sin hacer nada que nos renueve y que nos prepare más para tener un país más seguro. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana.